Hola, hola, bienvenidos a este pan de vida, el pan que le da vida a nuestra alma. Bendecido día, ya estamos a mediodía, ya casi terminando, pero no podíamos irnos este día déjame ver si tengo conectado el micrófono, estaba en el internet, no nos podíamos ir este día sin alimentar el pan de vida de esta semana. Recuerda que la semana pasada hablamos de que somos nacidos para ser santos y quedamos que esta semana íbamos a hablar de qué es la regeneración. Y este pan de vida del día de hoy lleva por título ese nombre. ¿Qué es la regeneración? Pues vamos a ver, pero primero quiero que oremos para comenzar este en vivo y vamos a darle gracias a Dios por su presencia. Así es de que, amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu bondad, gracias por tu soberanía, por tu fidelidad, amado Dios, por tu gran amor por nosotros, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que vengas, Señor, a cada uno de los corazones que están teniendo hambre y sed por conocerte, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, revelándonos tu palabra, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, es donde tú muestras tu corazón, donde tú abres tu corazón, Señor, a la humanidad para que te conozcamos, Señor. Y en este día tenemos hambre y sed por conocerte más, Señor. Te pedimos, Señor, que tu obra que ya ha comenzado en nosotros, Señor, crezca con tu palabra, Padre. Amado Dios, en esta hora te pedimos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Queremos conocerte más, queremos, Señor, anhelarte más. Danos ese espíritu, Señor, de gozarnos en tu presencia, Señor, de disfrutar, Señor, más tu presencia, amado mío. Hoy en esta hora, Señor, reconocemos que tú eres el Dios grande, fuerte y temible, que tú eres el Dios soberano, el eterno, el digno, el santo. Tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres el Alfa, el Omega, el principio y el fin, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres, Señor, el Dios de amor. Tú eres el Dios que nos creó, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. A través de este en vivo, Señor, y a través de nuestros corazones agradecidos, Padre, hoy nos humillamos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Revélanos, Padre, revélanos todo aquello, Señor, que, que nos ha estado oculto, Padre. Hoy queremos, Señor, que quites la venda de nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, Señor, porque queremos conocerte más. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces el pan de vida del día de hoy se llama ¿qué es la regeneración? Y vamos a ver en primer lugar, ¿cómo es que podemos cambiar? Hablábamos que tiene que haber un cambio cuando somos hijos de Dios. ¿Y cómo es que podemos cambiar? Pues número uno, las personas necesitamos la intervención divina de un Dios soberano. Y este es Jesucristo. Número dos, quien por su espíritu entra a nosotros. Y número tres, lava nuestro pecado. Número cuatro, implanta una nueva vida dentro de nosotros. Y número cinco, Jesús nos da su espíritu para activar esta nueva vida a la obediencia. Recuérdate que nosotros en nuestra humanidad tenemos el mal, tendemos a ser desobedientes, pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, Él nos da en esta nueva vida a que le obedezcamos. Y número 6 es un acto soberano
Esa es realmente la regeneración, un acto soberano de Dios. Él viene a nosotros porque dice que Él de su voluntad nos hizo nacer. Recuérdate que en Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer. Es la naturaleza de la regeneración. Es un Dios bondadoso, un Dios dándonos a luz, dando nacimiento a nosotros como seres nuevos. Entonces, la regeneración es ese acto de Dios mediante el cual el principio de la vida nueva es implantado en el hombre, o sea, en ti y en mí, y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. Nuestra alma es hecha santa cuando Él viene a nosotros. Cuando tú abres la puerta de tu corazón, le dejas entrar y comienzas a adorarle solamente a Él, reconociéndole como único Señor y Salvador, Él en su soberanía comienza a hacer la obra y comienza a hacer nuestra alma santa. Esa es una gran definición de la regeneración. Mira lo que nos dice segunda de Pedro, versículos 1 y 4. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En esta porción de la Biblia, el apóstol Pedro dice que nos volvemos participantes de la naturaleza divina de Dios. Nos da su propia vida, su virtud justa, su propia santidad, es implantada en nosotros. Simplemente es un pensamiento tremendo. Como cristiano, nosotros, tú y yo, poseemos la naturaleza misma de Dios. Somos participantes de esa naturaleza divina. Ese principio de vida es impactado en nosotros. No es un proceso, es un acontecimiento, es un acto mediante el cual Dios nos hace nuevos. No puede ser percibida. Esa es la razón por la que no podemos, en las palabras de Jesús, identificar al trigo de la cizaña. ¿Recuerdan que le dijeron, Señor, ¿quieres que cortemos toda la cizaña para que no dañe al trigo? Y Jesús les dijo, no, dejen que crezcan juntos. Solita la cizaña va a salir. Entonces, por este acto en particular es imperceptible. Es conocido únicamente mediante su efecto. Nosotros no podemos ver a Dios recreando a alguien, no lo podemos ver. Ese es un milagro divino, invisible al ojo humano. Tú y yo no lo podemos ver, pero Dios obra en cada uno de los corazones. Este principio de vida es una nueva disposición que capacita y motiva a la persona a guardar la ley de Dios. Cuando tú sometes tu voluntad bajo la voluntad de Dios, cuando esta regeneración ocurre en tu corazón, ocurre en tu vida, en tu interior, tú te vuelves obediente a la ley de Dios. Guarda su ley, porque hoy ya eres obediente y no por ti, sino porque Cristo, el Espíritu Santo de Dios, habita en tu interior, en tu corazón, porque aquí el único obediente es Cristo. Entonces nosotros en Él podemos obedecer y somos santos en Él solamente, no por nosotros, no por nuestras obras, no por nuestras actitudes, es por la vida de Cristo en nosotros. Porque ya no estamos sujetos al pecado. Dice Pablo en Romanos 6:6, dice que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Es por eso que hoy podemos obedecer, porque nuestra alma ha sido libertada para adorarle, para obedecerle, nuestro interior ha sido limpiado por la obra de Jesucristo.
Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora nosotros seguimos a un nuevo amor de manera dispuesta y con un anhelo en el corazón de amarle y de buscarle. ¿Recuerdas que hemos hablado esto de que Dios no nos obliga a amarlo? Él nos dio un libre albedrío para escoger hacia dónde ir, hacia dónde decidir irnos. Si lo amamos o no lo amamos, si nos desviamos de su camino o si queremos caminar de la mano tomados con Él y Él dirigiéndonos a través de su perfecta voluntad. Pero, ¿quién hace esto? ¿Quién hace todo esto? Santiago 1:18 nos lo dice, que Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Quién hace la regeneración? ¿Quién nos hace nacer de nuevo? ¿Cómo es que una persona muerta se va a dar vida a sí misma? Eso no es posible. Y hablo en muerte espiritual. Bueno, ni en muerte física, pues mucho menos. Eso único, la única fuente de vida nueva es Dios. Él es el único que nos puede dar esa vida nueva. Es la gracia del dador. No es el deseo del receptor, o sea, de ti y de mí. No es porque tú y yo lo deseemos. Es en su soberanía. Ese deseo de nosotros es motivado por la gracia del que da. Es motivado por la gracia de Dios. Entonces, la manera total es la decisión y la obra de Dios Todopoderoso. Si yo soy salvo y tú eres salvo, ¿quién recibe todo el crédito? Pues Dios. Por eso lo alabamos, por eso lo exaltamos, por eso lo amamos. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Recuerda que Dios es amor. El amor nunca deja de ser. Dios es amor. Entonces el nacimiento de un hijo estrictamente es la decisión de los padres. Y aquí Dios es nuestro Padre. El nacimiento espiritual es algo análogo a eso. Es la decisión del Padre Divino Soberano que tenemos. En Juan 6:44 dice que ninguno puede venir a Él. Dice así, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, a menos que el Padre lo traiga. Tú y yo somos escogidos. Recuerda, cuando Dios menciona tu nombre, Él está a la puerta de tu corazón y está llamando para que tú le abras. Entonces, eso quiere decir que tú ya fuiste escogido por Dios y a menos que Él te traiga, tú vas a obtener esa salvación. Pero ¿cómo es esto? Es cuando tú reconoces la deidad de Dios, cuando tú comienzas a adorarle en todo lo que tú haces, cuando tú lo pones en primer lugar. Él es soberano y Él te trae hacia Él. Y ahí, en su poder divino y soberano, comienza la transformación. Entonces, nuestra experiencia consciente de la conversión, nuestra experiencia consciente de entregar nuestra vida a Jesucristo, de creer en su muerte y en su resurrección, de creer en el Evangelio, todo eso es una consecuencia de la voluntad soberana de Dios. Tú y yo no lo podemos hacer. Tenemos que ser atraídos con su gracia previniente que nos convence. Él pone el creer como el hacer en cada uno de nosotros. Pero si hoy Dios está llamando a tu puerta y te está hablando por tu nombre, no lo dejes ir. Es el gran privilegio de su misericordia y de su soberanía para hacerte nacer de nuevo como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Entonces, debido a que Dios ha determinado salvarnos, porque Él es el que determina salvar a las personas, y Él quiere que nadie se pierda, más que todos lleguemos a la vida eterna. Entonces, Dios es el que determina salvarnos. Debido a que Dios decidió darnos vida nueva y una naturaleza santa, es absolutamente imposible que Él pudiera llegar a meternos o llevarnos a pecar. Dios no tienta en el pecado. Eso es de nuestra propia concupiscencia,
de nuestro propio deseo carnal. Es por eso que cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, recibimos el llamado y lo aceptamos, Él comienza la obra en nosotros y nos da esa nueva vida. Y donde esa nueva vida podemos ser obedientes, porque Él nos da su santidad y de esa manera ya no es que vamos a dejar de pecar, pero ya no vamos a pecar deliberadamente. Entonces, Él dice que Él nos predestinó para amarnos, para amarte a ti, para amarme a mí, para darnos esa vida nueva, para que tuviéramos comunión eterna con Él. Y Él anhela que nosotros estemos en su presencia. Lo que te decía, Él no quiere que nadie se pierda, más que todos lleguemos a la vida eterna, pero eso es a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento. Y cuando vamos a su presencia, Él nos va a ver como su propio Hijo. Y Él va a derramar bendición eterna sobre nosotros sus hijos, por los siglos de los siglos, por una eternidad. ¿No es sorprendente lo que dice Juan en Juan 1:3-1? Dice, mirad el amor que el Padre nos dio para que fuésemos llamados hijos de Dios. Imagínate solamente, no, yo sé que no podemos imaginar, porque cuando el amor de Dios viene a nosotros nos explota el corazón. Es un amor que no se puede contener, pero dice que imaginemos cuánto Dios nos ama para que nos llame hijos de Él. Hijos de Él. Él ni siquiera podía pensar en el objetivo para describir este tipo de decisión soberana libre, predeterminada de amar. Dios te ama con un amor inagotable. Él no te ama por lo que tú haces, él no te deja de amar porque falles o porque vuelvas a pecar o porque Él te sigue amando. El amor nunca deja de ser. Dios es amor y Él te ama por sobre todo lo que tú eres. Ahora, regresando a Santiago 1:18, simplemente es un pensamiento más cercano de este punto en particular. Cuando Él dice que de su voluntad, esto quiere decir que no es solo un deseo, sino que es una voluntad activa de lograr algo. Dios determina y sucede. No es un deseo. Esta es la intención de la palabra aquí. Es el deseo de Dios que produce el fin de ese deseo. Pero ¿cómo sucede? Bueno, vamos a ver nuevamente el versículo de Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Aquí viene. Es por la palabra de verdad. Literalmente por la palabra de verdad. Esto significa la palabra de Dios. O sea, la Biblia, las escrituras, como tú lo conozcas. Pero ¿cómo podemos ver? Número 1, Dios nos regenera. Número 2, y nos lava y nos limpia. Número 3, y nos da una nueva persona interna e implanta un espíritu en nosotros, su espíritu en nosotros, mediante el poder de su palabra. Recuerda que con la pura palabra de Dios, todo es hecho. ¿Recuerdas cómo formó al mundo? Él habló y se hizo el cielo y se hizo la tierra. Entonces, con su pura palabra, Él puede darte nueva vida por medio de su Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante leer la Biblia, porque ahí esa es la palabra de Dios, la que nos da vida a nuestra alma y es la que va a permanecer. Recuerda que todo lo demás se va a terminar en nuestro cuerpo, pero el alma es la que se está peleando entre ir con Dios
e ir con el enemigo. Entonces, nosotros nacemos de nuevo mediante el poder de la palabra. Si tú no oyes la palabra, tú no oyes el mensaje que salva. Mucha gente no quiere ver este tipo de mensajes. No quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque no quieren. Entonces, dice que si tú no oyes el mensaje, que la palabra, que es el mensaje que salva, Dios nos salva a través de su palabra. Él nos va atrayendo hacia Él y va comenzando la obra en nosotros. En Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo está felicitando a los tesalonicenses por cómo respondieron a la predicación de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, por esto damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Dice, escucha esto, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces, ¿quién es quien opera? Como en este momento. Pablo ahí estaba dando un mensaje. Yo hoy estoy dando el mensaje de la palabra de Dios. Él está hablando, el Espíritu Santo está hablando a través de mí. No es mi palabra. Yo no la escribí, yo no la hice. Yo solamente estoy compartiendo el mensaje de la palabra, la cual debe actuar en cada uno de nosotros. Pero si tú cierras tus oídos, si tú no quieres oír el mensaje que salva, pues la salvación, la soberanía de Dios va a llegar hasta ahí contigo. Es la palabra la que opera con un corazón creyente. Esto lo tenemos que creer en el corazón. Dios soberanamente se mueve para redimir. Una persona responde al estar expuesta a la palabra con fe y la salvación se lleva a cabo. Recuerda que todos tenemos fe. Todos tenemos una medida de fe, pero el autor y el consumador de nuestra fe debe ser Jesucristo. Él es el único que puede acrecentar nuestra fe. Él es el autor de la fe. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo no podemos ver a Dios, pero podemos sentir su presencia. Podemos experimentar su santidad, podemos experimentar su obediencia a través de su Espíritu Santo. Eso es fe. Fe es poner nuestra esperanza en Cristo, nuestro futuro, nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra obediencia en Él. Y Él va a ir acrecentando nuestra fe. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, todo será hecho. O sea, no importa el tamaño de la fe, sino en quién pones tu fe. Porque fe tenemos todos. Dios nos hizo con fe, puso fe en nosotros. Entonces, ¿dónde debemos de poner nuestra mirada? En Jesucristo. Entonces, la voluntad de Dios de la salvación es atraída al corazón de una persona mediante un entendimiento de la palabra mezclada con fe. Y la regeneración se lleva a cabo. Pero ¿cómo sucede eso? Sucede mediante la palabra de Dios. Por eso nunca te separes de oír la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Léela en voz alta para ti y eso te va a traer fe. Va a venir más fe porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y vamos a recordar de nuevo esto. En Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que hayamos hecho. No recibimos
la salvación y una nueva vida al hacer cosas, al tratar de obedecer a Dios en la carne. En la carne no somos obedientes en Cristo Jesús, en su misericordia. Él nos salvó. Escucha esto, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahí están las mismas dos cosas, el lavamiento del agua de la palabra y la implantación del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la obra soberana de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el punto clave. ¿Qué te va a dar vida? La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios nos da fe. La palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la regeneración? Leer nuestra palabra, escuchar la palabra de Dios, para que en Dios, que es tan soberano, a través de su palabra, acuérdate que es la palabra clave, a través de su palabra, Él hace la obra soberana. Entonces, la palabra de verdad es designación en particular utilizada varias veces en el Nuevo Testamento. En 2 de Corintios 6:7 dice, por la palabra de verdad, por el poder de Dios, y sigue en Colosenses 1:5, él dice, de la cual ya habéis oído antes. ¡Wow! Y claro que sí. Yo muchos años atrás escuché de la palabra de Dios, pero no la quería oír. De oídas había oído, mas ahora mis ojos pueden ver. Entonces, escucha esto, la palabra de verdad del Evangelio está específicamente ligada al Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Es Jesucristo. La palabra de verdad es Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:15 también menciona la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad, dice. Entonces, la palabra de verdad en general es la palabra de Dios. Es la que te va a dar revelación de la verdad. Y la verdad es Cristo. Es aquello que Dios nos trae para darnos un entendimiento de su revelación de sí mismo, de manera específica. En base a Colosenses 1:5 podríamos llamar la palabra de verdad del Evangelio. Ahora, con esto en mente, regresemos a Santiago y podemos simplemente decir que no estaría fuera del lugar, decir que nacemos de nuevo con la palabra de verdad. Y usted pregunta, o si tú te preguntas, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias o la buena noticia. ¿Pero la buena noticia de qué? De que Jesús vino, murió y resucitó. De tal manera que la gente es salvada cuando Dios soberanamente determina darles nuevo nacimiento, darles una naturaleza nueva para lavar su pecado e implantar su espíritu en ellos, en cada una de las personas que anhelan el Evangelio, que anhelan la verdad. Él trae un entendimiento de eso mediante el conocimiento que viene en el Evangelio que es predicado, que le es dado. Eso mezclado con fe y el resultado es el nuevo nacimiento. Esto también es parte de congregarnos, por eso Dios dice en su palabra, no dejen de congregarse, porque al oír la palabra de Dios, recuerda que es viva y es eficaz, y que al oír la palabra de Dios va a venir más fe a nosotros. Vamos a poner nuestros ojos en Jesucristo. Entonces, Dios soberanamente salva al moverse en una vida y recrea esa vida, pero eso se lleva a cabo cuando una persona oye y entiende el Evangelio y está mezclado con fe, y eso produce el nuevo nacimiento. ¡Wow!
wow, cuando estuve estudiando esto, ¡pum!, me hizo así. Mi cabeza, dije, no lo había visto de esta manera. Pero Dios, en su misericordia, en su soberanía, nos revela. Y hoy pude tener un entendimiento mejor de la regeneración, del nuevo nacimiento. Pero entonces vamos a ver qué es el nuevo nacimiento. Es una transformación total. ¿Y quién lo hace? Dios lo hace mediante su propia voluntad soberana. ¿Pero cómo sucede? Pues sucede al oír y creer en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra de Dios, en la Biblia. Que Él murió en la cruz y resucitó. Y eso viene mediante la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. En Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Otra vez su palabra. Por eso decimos, solo di tu palabra, Señor, y lo muerto otra vez vivirá. Lo muerto otra vez vivirá. Y tú y yo tenemos vida física, pero nacimos con una muerte espiritual. Por eso es necesario, le dijo a Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo, que tu espíritu tiene que ser renovado, transformado, cambiado, que tiene que haber una regeneración en tu alma, en tu espíritu, en tu interior, para que esta vida nueva sea implantada. Y eso solamente es a través de la soberanía de Dios. Entonces dice, siendo nacidos de nuevo, y aquí está la definición del medio, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Él no está hablando acerca del nacimiento humano, sino de incorruptible, y aquí viene que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nunca pasa, es la verdad absoluta. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Wow, por eso dice que hasta la eternidad, que le veremos cara a cara. ¿Por qué? Porque a través de su palabra, Él acrecentó nuestra fe. A través de su palabra, Él nos llama. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra es la verdad. Porque por la carne nosotros no podemos tener un nuevo nacimiento. En Primera de Pedro 1:25 dice así, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Y de nuevo, él dice, ustedes nacen de nuevo mediante la palabra. Y la palabra mediante la cual ustedes nacen de nuevo es por el Evangelio. Y el Evangelio es la historia de la muerte y la resurrección de Jesús. ¡Wow! Cuánta revelación hay en esta enseñanza el día de hoy. Dios es bueno, Dios es soberano. Te alabamos, Rey, en esta hora. Entonces, Dios escoge soberanamente redimir a alguien. Número 2, Él decide. Número 3, Él limpia el corazón. Número 4, Él implanta su espíritu en la persona, en cada una de las personas. Número 5, pero para hacer eso, el corazón debe comprender el Evangelio conforme es predicado claramente. Y número 6, y esa comprensión mezclada con fe trae vida nueva. Así es como nacemos de nuevo. Ahora, si algo va a cambiar en nosotros, Dios lo debe hacer. Nadie más puede cambiarnos ni transformarnos. Ni siquiera el que tiene conocimiento de Dios. Esa es una obra soberana de Dios. Pero también debemos nosotros responder al Evangelio, a la palabra de Dios, la que es viva y es eficaz. Pero ¿cuál es el propósito de hacernos nuevos?
Al final del versículo de Santiago 1:18 nos dice, para que seamos primicias de sus criaturas, con el propósito de producir un nuevo tipo de creación. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere un nuevo tipo de creación y nosotros somos las primicias de eso. Eso es maravilloso. Pero ¿qué significan las primicias? Las primicias significan dos cosas. Primero, dice, quiero lo primero en orden. Segundo, y quiero lo mejor. Esas son las primicias, lo primero de una cosecha completa que viene después. Y eso es exactamente lo que significa aquí. Dios dice, quiero que ustedes sean lo primero y lo mejor, indicado de una cosecha entera que está por venir. Entonces, Él va a hacer una creación nueva. Todo va a nacer de nuevo. Todo en ti es nuevo. Tu vieja naturaleza es quitada para darte la nueva vida. Dice que todo es nuevo en los hombres y en las mujeres, y el polvo y los montes y los valles, y el agua y el pasto y las plantas y los animales, y todo va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Él quiere tenernos con Él en un nuevo cielo, con nuevos montes, con nuevos valles, con nueva agua, con nuevo pasto, con nuevas plantas, con nuevos animales, en esa nueva tierra que Él está preparando para nosotros. Está por venir una creación nueva y nosotros simplemente somos la primera evidencia de esto. Es increíble. Somos de Él y Él nos recrea como ejemplos, como ilustraciones de su creación nueva que está por venir. Entonces, ¿quieres saber cómo va a ser el futuro? Te voy a decir cómo va a ser. Va a ser como nosotros, totalmente nuevos por dentro. Va a ser como nosotros después de que también recibamos lo nuevo por fuera. La recreación dice en Romanos 8, 22 y 23 que la creación está gimiendo esperando su recreación. Y también nosotros estamos gimiendo. Dice que Él está gimiendo esperando su recreación y nosotros también estamos esperando. Estamos gimiendo por esa recreación de nuestros cuerpos. Esta vida nueva que tenemos por medio de Cristo es una prueba de la gloria futura, cuando el universo entero será recreado. Entonces, ¿qué es la regeneración? Es recreación haciéndonos totalmente nuevos en el interior. ¿Quién lo hace? Solamente Dios lo hace por su soberanía. ¿Y cuándo o cómo sucede esto? Sucede cuando oímos con el corazón y creemos la palabra del Evangelio. Y recuerda que Dios mezcla su fe con su poder soberano y nos transforma. ¿Pero por qué lo hace? Porque debemos sobresalir en el mundo, como ejemplos vivos de la dirección a la que este mundo se dirige cuando Él lo vuelva a recrear. Él nos creó para ser un modelo de una sociedad sin pecado. Eso es lo que Él quiere. Recuerda, nacidos para ser santos. La enseñanza pasada. Hemos sido hechos nuevos para que nosotros, que éramos impíos, ahora seamos santos y podamos acercarnos a Él. Recuerda que sin santidad no podemos ver al Padre. Nadie se puede acercar al Padre. Entonces, ¿a través de quién tenemos la santidad? De Jesucristo. Así que voy a terminar con esto.
¿Cómo podemos experimentar a Cristo? ¿Cómo podemos experimentar esa salvación? ¿Cómo podemos experimentar esa vida nueva? Si no le conocemos, no lo podemos experimentar sin conocerle. ¿Cómo se convierte en una realidad en nosotros? Pues esto es cuando comienza un derrumbe catastrófico de lo que nosotros llamamos vida. Y ahí es cuando emerge una nueva creación gloriosa. Esto quiere decir que Dios me hizo uno con Él. O sea que ahora esa vida es nuestra vida. Si esta no es tu experiencia, todo lo que conozcas bíblicamente se convierte en solo orgullo espiritual y mayormente en una frustración. Por eso es necesario la obra del Espíritu Santo, ver con sus ojos, oír con sus oídos, sentir con su corazón, porque Él ya nos dio su corazón, nos dio su naturaleza y nos dio su espíritu. En 1 Corintios 2:10 nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas como libertad, amor, justicia, verdad, están destinadas a conocerse cuando le experimentamos a Él, porque es todo lo que Él es todo lo concebido en Él. Así que la regeneración en la Biblia es un acto milagroso del Espíritu Santo que otorga nueva vida espiritual a una persona espiritualmente muerta por el pecado. Es el equivalente al nuevo nacimiento que transforma la naturaleza humana y permite a la persona creer, arrepentirse y seguir a Dios. Jesús le explicó a Nicodemo, como te decía, en el Evangelio de Juan 3:3. Le dice que el requisito indispensable para entrar al reino de Dios no se trata de un cambio físico, sino de nacer del Espíritu. A través de la regeneración, Dios quita un corazón de piedra y da un corazón dispuesto a obedecerle, como lo profetizó en Ezequiel 36:26. Es un acto exclusivo y gratuito de Dios. No es el resultado de buenas obras, sino de su misericordia. En Tito 3:5 nos dice, se le llama también el lavamiento de la regeneración. Así que vamos a orar. Vamos a orar para terminar esta enseñanza y que Dios nos ayude. Que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios abra nuestros oídos para que su palabra, la palabra del Evangelio, quede sellada en nuestro corazón y podamos tener esa nueva vida, esa nueva regeneración. Así que vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por hacernos los símbolos de tu creación nueva. Y Padre, oramos porque brillemos como luces en el mundo, como aquellos que han sido, Señor, redimidos, que estamos tan agradecidos, Señor, que vivamos de tal manera como para representar de manera apropiada esa regeneración nueva, Dios. Esa regeneración nueva y entera de la cual no somos más que primicias, Padre. Ayúdanos a reconocer que es tu deseo recrearnos para la santidad, Señor. Ayúdanos a buscar, Padre, eso con todas nuestras fuerzas y en el poder de tu Espíritu. Y Padre, si hay alguno
en esta hora que no ha venido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que aún no ha recibido el principio de vida, que no ha sido cambiado, Señor, en su interior, que no ha sido lavado de todo su pecado y que no ha recibido un nuevo espíritu y una nueva persona en su interior, Señor, que no ha recibido un nuevo principio de vida, quien no ha recibido al Espíritu Santo para que viva en él o en ella, que no son tus amados especiales y tu posición íntima, que no son tus primicias y una promesa de tu nuevo universo entero. Señor, que esta sea la hora cuando tú cuando abracen a Jesucristo, que crean en Él, que crean en ti, mi Dios, que crean en ti, mi Dios, que crean que tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, por cada uno de ellos, Padre, que derramaste tu sangre para pagar el castigo de su pecado, de nuestro pecado, Señor, y que resucitaste al tercer día para salvarnos, para salvar a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que en esta hora que ellos crean, Padre, que ellos crean en tu Hijo Jesucristo viviente y que experimenten esta gloria, misericordia y esta misericordia soberana y la gracia y el gozo de ser tus primicias, Señor. Que sean por ejemplos vivientes de la regeneración venidera. Oh Dios, ayúdanos a conocerte y a que conozcamos vivir al nivel de quienes somos, Señor, de que somos tus hijos y que representemos de manera apropiada en este mundo lo que está por venir en el futuro. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no le has entregado tu corazón, tú puedes hacerlo en una pequeña oración, una oración de fe. En sí no es lo que haces, no es lo que decimos, es la fe en quien tú pones esa oración. Y hoy esta oración es una oración de fe puesta en Jesucristo. Nuestra fe puesta en Jesucristo. Y si tú quieres y si tú estás de acuerdo, puedes repetirla conmigo. Si tú anhelas en tu corazón tener ese nuevo nacimiento, tener la salvación, la seguridad de formar parte de la familia de Dios, de las primicias de Dios para esta nueva tierra que viene en un futuro para los hijos y la familia de Dios. Entonces, repite conmigo si tú estás de acuerdo. Padre y Dios, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias porque hablaste a mi corazón y tu palabra hoy me convenció de que te necesito. Me convenció de cuán pecador soy, de cuán pecadora soy, Señor. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti, contra el cielo. Te pido en esta hora que hagas tu obra, que entres a mi corazón y que comiences tu obra en mí. Esa obra regeneradora, Señor, que me va a dar vida eterna. Te pido, amado Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de esas primicias, de esa primicia, Señor, para esa nueva tierra. Hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te doy las gracias, Señor, y anhelo hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta es la palabra del día de hoy. Recuerda que necesitamos la gracia de Dios, la justificación por la fe y el nuevo nacimiento, la santidad y una vida rendida al amor de Dios. Esta es la enseñanza del día de hoy. Nos vemos
Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a hacer por cuestiones personales, porque se me está complicando mucho hacer el en vivo los miércoles, entonces vamos a hacer un cambio para el día jueves. Vamos a hacer el en vivo los días jueves, porque el miércoles se me están amontonando muchas actividades que no conciernen a mí o por cosas personales. Entonces el día jueves vamos a estar transmitiendo el nuevo pan de vida en la próxima semana. Te espero los días jueves y espero en Dios que lo logren cada uno de nosotros. Yo te bendigo y que Jehová te guarde y te bendiga. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti y ponga paz en ti. Nos vemos el próximo jueves, recuerda, próximo jueves, en este hermoso pan de vida que le da vida a nuestra alma y a nuestro espíritu. Que Dios te bendiga. Te mando saludos desde Morelia, Michoacán. Bye.